¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero que nada, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a dar una charla aquí en Colombia y la verdad estoy muy agradecido y espero que con lo que comparta de mi experiencia pueda ser de ayuda para, obviamente, mejorar sus procesos, sus resultados en la producción. Entonces vamos a hablar un poco sobre bioseguridad. Vamos a empezar con un concepto que es ¿qué es la bioseguridad, ¿no? Todos sabemos que la bioseguridad es prevención y lo que buscamos con esta prevención obviamente es reducir, ¿no? la probabilidad o posibilidad de que tengamos un impacto negativo asociado a problemas relacionados con bacterias, con virus, parásitos y que estos patógenos puedan dañar mi producción, ¿no? Afectar mis resultados en diferentes etapas de cultivo. Dentro de los tres principios básicos de la bioseguridad, el primero sería reducir la introducción de patógenos a nuestras unidades de cultivo, ¿no? Ya sea un criadero, sea una engorda, o un centro de producción de genética, por ejemplo. Lo que buscamos es mitigar esa introducción. La otra es que si dentro de mi unidad de producción tengo ya algunos patógenos, obviamente evitar que estos patógenos puedan pasar de una etapa a otra, sobre todo en criaderos, ¿no? Que sabemos que son unidades que tienen que ser muy controladas y en un momento dado, si nosotros no tenemos ese cuidado, podemos hacer o provocar que toda la unidad de producción tenga un problema, ¿no? Y por último, reducir condiciones, ¿no? Que puedan aumentar la susceptibilidad a enfermedades dentro de la unidad de producción. Y la primera pregunta es si es mejor prevenir. En muchas ocasiones con algunos productores en México platicando, empiezas a hablar un poco de prevención, de bioseguridad, y oye, no, es que no la necesito, no tengo problemas, mi producción va muy bien, no creo que sea necesario, pero no debemos de quitar, de perdernos en ese camino de que estamos previniendo, ¿no? Lo que estamos buscando es que el problema no llegue. En muchas ocasiones queremos ya empezar a hacer un plan de bioseguridad cuando ya el problema ya está presente en mi granja, ¿no? Y nuevamente eso es, en un momento dado puede ser bastante costoso. Entonces tenemos este esquema de la prevención, ejemplificando qué es el gasto que yo puedo llegar a tener en un programa de prevención o en un momento dado tener que manejar la enfermedad, ¿no? Obviamente en un programa de bioseguridad tengo que invertir. ¿Por qué? Porque tengo que capacitar al personal, tengo que utilizar insumos, equipos, vacunas, desinfectantes, pero esto no se compara en nada a lo que yo tengo que utilizar cuando tengo un manejo de la enfermedad. Cuando yo tengo un manejo de la enfermedad, obviamente tengo que utilizar en algunos casos antibióticos, tengo que descartar poblaciones. ¿Por qué? Porque ya el control es imposible, no puedo lograr alcanzar esa protección o mitigación de la enfermedad porque el problema ya está muy avanzado. Entonces, se puede ejemplificar muy bien en este gráfico qué es cada uno de los posibles costos que puede tener, ¿no? Ya sea prevenir, controlar, contener o manejar la enfermedad. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales riesgos que tengo para introducción o dispersión de enfermedades en mi unidad de producción? Ahí tenemos un pequeño esquema con unas imágenes en donde podemos ver que son muchas fuentes las que pueden en un momento dado ser riesgos para introducción de patógenos. Por ejemplo, el agua en algunas unidades de producción. Si el agua no se obtiene de algún río, puede ser una fuente de contaminación. La fauna, que es muy común en unidades de producción acuícola, sobre todo el tema de las aves, que hay que controlarlas. En algunos lugares es muy complicado, pero hay que buscar estrategias para poder reducir la presencia de estas aves. El tema del equipamiento, vehículos, sobre todo criaderos, por ejemplo, que llevan crías a un sitio que sabemos que es de riesgo, regresan esos vehículos o el personal y no hay una medida de desinfección o de control. Obviamente estamos movilizando el problema a diferentes sitios. El tema del alimento, que en algunas ocasiones puede ser una fuente de contaminación. El tema del personal, visitas, el mismo personal que trabaja dentro de la unidad, asesores,
Por eso es importante tener puntos de control a los accesos de nuestra unidad de producción. El tema de los peces, lo que ya se hablaba en la plática anterior, cómo se movilizan peces de una unidad a otra, cómo se importan o exportan animales, que tenemos que utilizar unidades de cuarentena para poder evitar un riesgo mayor. Y ahora, de estos riesgos, ¿qué voy a hacer yo para poder minimizar estos riesgos, ¿no? Entonces tenemos una serie de medidas de bioseguridad que pueden ser aplicadas. Ahí podemos ver varios círculos que mencionan lo que es el tema de cuarentenas, desinfección de vehículos, desinfección de materiales, vacunación, el tema del alimento, la calidad del alimento, que es algo muy importante. El tema de retiro de mortalidad, que es básico en la unidad de producción, realizarlo. Entonces, todas estas medidas tienen un impacto, ¿sale? Todas son igual de importantes, una no quita a la otra, o sea, el hecho de que yo vacune no quiere decir que debo de dejar de desinfectar, o si yo estoy desinfectando, yo tengo pediluvios, pues no voy a vacunar. En realidad, todo es un conjunto de procesos que me ayudan a mejorar la bioseguridad. Hoy en día ya hay, por ejemplo, el tema de los fitobióticos, de los probióticos, que de igual manera están en tendencia. ¿Y por qué están en tendencia? Porque son útiles, porque en realidad tienen una solución a un problema específico y tengo que sumarlo a todas estas medidas de bioseguridad. El uso, por ejemplo, de genéticas más resistentes, de igual manera hay que buscar esas estrategias para sumarlas a estas medidas de bioseguridad. Bueno, ¿qué debemos de limpiar y desinfectar? Pues prácticamente todo lo que tenga en contacto con los peces, y esto incluye calzado, vehículos, transporte, contenedores, los mismos peces pueden, y los huevos que se colectan en los criaderos se pueden utilizar para la desinfección, se pueden desinfectar para mitigar los problemas sanitarios. El tema de uso de pediluvios, como les comentaba, en algunas unidades de producción tiene que ser necesaria la desinfección del agua. De igual manera hay que tomarlo en cuenta porque puede ser una fuente de contaminación. Vamos a hablar un poco de algunos aspectos prácticos en tratamientos. Por ejemplo, en el tema de reproductores, cuando yo voy a iniciar con reproductores nuevos o a lo largo del ciclo, tengo un grupo de reproductores que estoy trabajando, puedo utilizar esas desinfectantes, ahí pongo el principio activo y algunas dosis que se pueden utilizar para reducir cargas parasitarias, hongos, bacterias. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que a lo largo del ciclo vayamos minimizando la probabilidad de que un patógeno me cause un problema, ¿no? Entonces, este tratamiento se puede utilizar con un lote nuevo o a lo largo de la reproducción. Se puede hacer estrategias que cada 2, 3 meses, dependiendo de qué tanto dure mi reproductor activo, utilizar estos tratamientos para reducir esas cargas en los reproductores que estoy utilizando. En el tema de la incubación, algo muy útil es la desinfección, que, bueno, no sé en Colombia qué tanto se lleve a cabo el tema de la desinfección. En México ya se está implementando en algunos sitios. Normalmente lo más común era la obtención de la larva, pero obviamente con todos estos problemas sanitarios se ha empezado a migrar a la incubación, pero no es solo incubar, sino también obtener un huevo y un alevín de calidad. Entonces, por ejemplo, cuando se recibe el huevo en una ordeña, lo que se busca es, antes de desinfectar, hacer una limpieza del agua. Entonces, en estas imágenes se ve que están introduciendo agua y sacando agua del contenedor con el objetivo de que en la última foto, bueno, en esta no se alcanza a ver bien ahí, pero aquí en esta última foto podemos ver que se ve bastante clara el agua, ya no se ve tan turbia con la materia orgánica que venía del estanque origen, que puede traer algas, puede traer escamas, heces, lo que es la misma materia orgánica que se genera por el alimento. Lo que buscamos es tener un agua bastante limpia para que el desinfectante obviamente tenga efecto. Todos los desinfectantes se inactivan con la presencia de materia orgánica. Y como les comentaba, es retirar huevo muerto o no fertilizado, algunos residuos que vengan de los estanques. Y posterior a esto ya podemos hacer una desinfección. Oye, bueno, donde he estado trabajando
Se puede hacer desinfecciones en lugares bastante sencillos, en unas charolas, dependiendo de la cantidad de huevos que se colecten. En algunas ocasiones, si son cantidades menores a 3 litros, se pueden hacer de manera manual, con cada uno de los lotes que nos llegan. Pero si es una cantidad bastante grande, mayor a 3 litros, 4 litros, pues ya tenemos que hacer sistemas de recirculación pequeños, en donde colocamos todas las jarras con los huevos y ya podemos aplicar el desinfectante, ¿no? Con los tiempos de exposición y dependiendo de cuál sea mi necesidad, pues obviamente voy a utilizar el tipo de desinfectante que puedo conseguir o que me es más útil, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas dosis. ¿Y qué es lo que buscamos? Bueno, que la jarra se vea bastante limpia, no tener toda esta cantidad de huevo muerto, que obviamente es una fuente de infección, sobre todo en incubación la presencia de hongos es bastante grave porque me puede afectar todo el huevo que estaba viable y lo que buscamos es tener un ambiente lo más limpio posible. Para la siguiente etapa que sería ya cuando se comienza la reversión o cuando ya vamos a pasar a finalizar la reversión, podemos hacer otra desinfección de las mismas larvas. Las ponemos en contenedores pequeños, dependiendo mi producción cuál sea. Puede ser contenedores de 1 metro cúbico, de 50 a 100 litros. Hacemos todo el proceso de llenarlo con agua limpia. Nuevamente, obtener un agua de calidad. Puede ser de un pozo profundo o un agua ya previamente tratada. Colocar las larvas, aplicar el desinfectante en los tiempos y dosis correctos. Y una vez que haya concluido el tratamiento, ya pasarlos al siguiente estanque o contenedor donde voy a continuar mi producción. Entonces, es muy útil. Obviamente, lo ideal es que haya un seguimiento de monitoreo sanitario para saber si el tratamiento que estoy haciendo es el adecuado, si está teniendo efecto en reducir cargas parasitarias, observar si hay disminución en la presencia de alguna enfermedad bacteriana, y eso únicamente lo vamos a tener con el seguimiento de monitoreo sanitario. Entonces, ¿qué buscamos? Obviamente obtener crías de calidad, sanitariamente aceptables. Ya dentro del sistema de producción, pues obviamente buscar que las crías tengan una homogeneidad en tallas, eso es parte también de un beneficio en la producción. Y lo que buscamos es eso, ¿no? Obtener crías de buena calidad. En el tema de recepción de crías, aquí pongo 2 ejemplos dependiendo del tipo de transporte, que puede ser en bolsas, puede ser en contenedores. Y algo súper importante es la aclimatación. Eso es básico. En algunas ocasiones no lo tomamos en cuenta, creemos que no es necesario, porque tal vez en alguna siembra no lo hice y me fue bastante bien, pero en realidad sí tiene un impacto. En la experiencia que tengo hemos hecho pruebas en algunas ocasiones sembrando lotes, o se sembraban lotes aclimatados y algunos no aclimatados, y la diferencia en la mortalidad post manejo es bastante notable. En el caso de bolsas, pues obviamente cuando nosotros llegamos al sitio donde vamos a depositar las crías, es colocar las bolsas, esperar un tiempo de al menos 10 minutos y poco a poco ir abriendo estas bolsas, metiendo agua del medio o del sitio donde voy a vaciarlas, y posterior a esto ir soltándolas. En el caso de contenedores, el contenedor se puede acercar al sitio de entrega, pueden ser jaulas o puede ser en algún muelle, y lo ideal es ir metiéndole agua del sitio con una bomba sumergible al contenedor para poder ir aclimatando las crías hasta el momento en que las voy a liberar. Igual tiempos de 5 o 10 minutos pueden ser suficientes para ello. Y es súper importante que de igual manera al regreso a la unidad de producción, pues obviamente hagamos el manejo de la bioseguridad, desinfección de contenedores, porque obviamente ya le metimos agua del medio, desinfección de los vehículos y desechar de manera adecuada todo lo que son las bolsas, ¿no? Algo súper importante es que en la recepción de crías no hay que aplicar ningún tratamiento. Es muy común que cuando se entregan crías, algunos productores hacen algunas mezclas de algunos desinfectantes, sal, meten algunas lonas y los peces están llegando y según ellos están haciendo un tratamiento, ¿no? Porque tal vez al vecino le funcionó o me platicaron que esto me funcionó, pero en realidad es un estrés demasiado alto. El pez viene de un manejo previo,
un transporte, una cantidad de horas de transporte y todavía al momento del descargue otra cantidad de estrés, y a eso le vamos a sumar un tratamiento que en un momento dado puede llegar a ser más dañino para la producción. Vamos a hablar un poco de puntos de control de bioseguridad, que son sitios que vamos a colocar en nuestra granja, que pueden ser al ingreso de cada etapa, al ingreso de la granja, o en sitios estratégicos que me faciliten poder desinfectar el material o que el personal desinfecte calzado, manos. ¿Qué desinfectante usar? Hay una serie de desinfectantes que todos sabemos son útiles, pero cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas. Algunos necesitan un mayor tiempo de exposición, necesitamos incrementar dosis, algunos tienen más toxicidad que otros, algunos tenemos que inactivarlos antes de liberar, por así decir, la mezcla al ambiente, y hay otros que son menos efectivos contra algunos patógenos. Pero en general hay una gama de desinfectantes bastante buena que podemos utilizar de manera estratégica, y podemos utilizar de 2 a 3 desinfectantes incluso dependiendo del lugar en donde vayamos a aplicarlo. Pasos para hacer una desinfección correcta. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque desinfectar una superficie no es nada más aventar el desinfectante a un estanque, a algún material, malla, sino que tenemos que limpiar previamente esa superficie. En algunas ocasiones, estas superficies tienen demasiada materia orgánica. En el caso de las jaulas, las mallas que tenemos ahí en jaulas, obviamente acumulan una cantidad de algas bastante alta, y el desinfectante, si yo se lo aplico, definitivamente no va a tener un efecto. Entonces, tenemos que remover la materia orgánica con hidrolavadoras, en algunos casos con cepillo puede llegar a ser suficiente. En algunos casos también es necesario utilizar detergentes, sobre todo en lugares como criaderos, en donde tengo estanques que llevan periodos de tiempo con agua, y una vez que los vacío, pues tienen una capa demasiado gruesa de algas, ¿no? Entonces hay que removerlos con algunos detergentes, obviamente enjuagar para remover esos detergentes, y posterior a ello aplicar el desinfectante en dosis correctas y tiempos de exposición correctos. Y por último, el tema del enjuague de los desinfectantes. Hay algunos, como el cloro, que no puedo aplicarlo a un estanque y luego de ahí llenarlo y meter peces. No tengo que hacer un enjuague previo para eliminar el residuo del desinfectante, como es el cloro. Las estaciones de desinfección de personal y de equipo, en donde vamos a utilizarlos para el calzado, las manos, ropas y materiales en general, es importante colocarlos, sobre todo para facilitar al trabajador la desinfección. En algunas ocasiones sí hay puntos de desinfección que están alejados y el personal no lo usa porque estratégicamente está muy retirado y no quiere moverse a ese sitio. Entonces hay que obviamente capacitarlos y en un momento dado tal vez proveer una mochila como esta al trabajador para que la lleve al sitio de trabajo. Uso correcto de pediluvios. Es muy común que nada más coloquemos el pediluvio con el desinfectante. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, sobre todo en la industria acuícola, estamos en lugares donde hay mucho lodo, zonas lluviosas, y yo tengo mi pediluvio nuevo, recién preparada la solución, entran 2, 3 personas y ya acabó el pediluvio, ¿no? Ya se llenó de lodo, ya se llenó de materia orgánica, y ese pediluvio lo tengo que volver a cambiar, aunque es muy común que no lo cambien, ¿no? Que lo dejen así todo el día, pero en realidad ya no está haciendo su función. Algo que podemos hacer es colocar un contenedor previo en donde yo voy a limpiar esas botas, remover residuos de las botas, para que una vez que yo pase al pediluvio, pues ya haya un uso correcto del desinfectante y darle más vida útil a ese pediluvio, ¿no? Entonces es súper importante hacerlo, sobre todo en plantas de procesamiento, de filetes, por ejemplo. Es común ver zonas en donde primero se limpian las botas antes de pasar al área de desinfección. Entonces hay que copiar ese tipo de estrategias para poder hacer un correcto uso. Hay algunas dosis que podemos utilizar de desinfectantes.
El uso de pantaloneras, que es bastante útil, sobre todo en criaderos. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en criaderos o en estanquerías tenemos que pasar de un estanque a otro para hacer algún manejo, ¿no? Reducir algún estanque, meternos a hacer alguna reparación, sacar tal vez mortalidad. Y si nosotros no lo utilizamos y solo se mete con la ropa con la que normalmente llega al trabajo y después tiene que pasar de un estanque a otro, pues estamos llevando ese problema, ¿no? Llevar el problema de un estanque a otro a lo largo de toda la granja. Y el uso de estas pantaloneras lo que nos va a ayudar es, cuando salgo del estanque, desinfecto toda la superficie. Es una superficie que no permite que se meta el agua y obviamente facilita la desinfección de una manera muy correcta. De igual manera, ahí están algunas dosis que podemos utilizar. Lo que les comentaba del lavado de estanques. En alguna de las granjas que en algún tiempo estuve trabajando, hacíamos esto sobre todo en reproductores cada 2 meses y en estanques de crías cada 3 meses como un correctivo para reducir carga orgánica. Cada vez que se cerraba un ciclo se tallaba con un cepillo, pero obviamente a lo largo de las semanas y meses se iba acumulando aún y con esa limpieza que hacíamos y era necesario hacer la aplicación del detergente, un detergente alcalino, 30-60 minutos de exposición y la geomembrana quedaba casi como recién la habían entregado, ¿no? Sin materia orgánica y nos permitía una desinfección bastante buena. El tema de las mallas y redes, no solo mallas que se usen en jaulas, sino también, por ejemplo, la que utilizamos para sacar la mortalidad. Sacamos mortalidad de un sitio, nos vamos a otro con la misma malla. Lo ideal es que pudiéramos utilizar otra, pero si tenemos solo esa, obviamente hay que desinfectarla antes de introducirla al siguiente sitio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos llevando el problema, sobre todo en la mortalidad que sabemos que trae una serie de bacterias acumuladas en el pez y estamos impregnando la malla con esas bacterias. El tema de las cuarentenas, súper importante, ya se platicaba anteriormente de cuando se movilizan peces y se van a meter a una unidad de producción, hay que tenerlas en un sitio de contención, de aislamiento y ver durante ese tiempo qué presentan esos animales, ¿no? Si en un momento dado yo observo que son positivos a alguna enfermedad, obviamente tengo que tomar las acciones, probablemente sea necesario el descarte de ese lote y tenemos que tener todo lo que es el material exclusivo para esa área, ¿no? No podemos estar utilizando mallas de otras áreas para poder manejar la mortalidad o para mover los peces. Y sobre todo el tema del seguimiento o monitoreo sanitario es súper importante, es la única manera de que yo me anticipe a un problema, ¿sale? No es nada más acercarse a ver el estanque y los peces se ven aparentemente bien, sino que tengo que tomar muestras, tengo que enviar esas muestras a un laboratorio para que se hagan algunos análisis moleculares y que me puedan decir a ciencia cierta si en realidad son o no portadores de la enfermedad. En tema de tratamiento de crías, aquí coloco un tratamiento con cloramina que es bastante útil para controlar estas dos enfermedades. Este tratamiento depende de la severidad que tengamos del problema, puede ser 3, 4 o hasta 7 días, sobre todo con el itch, que es un parásito bastante resistente a los tratamientos. Y, por ejemplo, si tengo problemas en un lote de reproductores, obviamente tengo que tratarlo, no puedo descartarlo por el tema de costos y puedo utilizarlo para hacer ese control. Obviamente, si nosotros estamos haciendo un programa de bioseguridad, aplicando un programa de bioseguridad desde la incubación, desde el reproductor, todos estos problemas van minimizándose, pero si en un momento dado tengo algún brote, puedo controlarlo con este tratamiento. El tema del manejo de la mortalidad, que es bastante importante. No es común que le tomemos tanta importancia a veces al tema de retiro de mortalidad y sobre todo a la disposición de esa mortalidad. Entonces es importante hacerlo de manera diaria. En la compañía que estuve trabajando se realiza todos los días en la superficie,
en los fondos, con diferentes equipos de buceo que se tienen disponibles. Y en algunos casos, cuando habían problemas o contingencias, el buceo se hacía hasta 2 veces en el día, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es una fuente de infección y es necesario hacerlo. Disponerlo de manera adecuada, no es nada más saco la mortalidad y la tiro para que se le lleve la corriente o la dejo a orilla del río, sino que hay que disponerla de manera adecuada, enterrarla o enviarla a una planta que la pueda procesar. Acá hay un pequeño esquema de los desinfectantes, como un resumen, que se pueden utilizar algunas dosis, tanto en peces, huevos, algunos reproductores. Aquí le pongo por 3 porque son los 3 días de tratamiento. Y dependiendo del desinfectante, pues obviamente tengo que ver en qué superficie lo puedo utilizar. Hay desinfectantes que no se pueden utilizar en superficies metálicas. ¿Por qué? Porque son corrosivos. Algunos otros los puedo utilizar en estanques con peces. Por ejemplo, el último desinfectante, el monopersulfato. Hay diferentes marcas. El más conocido es el Virkon. Lo puedo utilizar para tratar algunos peces, columna de agua. A ciertas dosis no es tóxico. Entonces tenemos que ver cuáles son las opciones que hay disponibles, qué es lo que yo necesito y adaptar el uso de estos desinfectantes a la problemática que yo tenga. Otra parte de la bioseguridad y que se ha hablado mucho es el tema de la vacunación. ¿Qué es lo que buscamos con la vacunación? Pues obviamente es la inmunidad específica, ¿no? En el tema de la inmunidad, dependiendo del serotipo, en el caso de streptococos que tengamos, es obviamente para lo que vamos a vacunar. Tengo entendido que aquí en Colombia solo tienen el 1B, pero por ejemplo en México hay 4 serotipos. Allá se tienen que hacer estrategias tetravalentes. ¿Por qué? Porque se han hecho pruebas vacunando únicamente contra un serotipo. ¿Y qué pasa? Cuando llega la época de desafío, el otro serotipo empieza a causar estragos, ¿no? Entonces es necesario buscar qué serotipo es y la única manera de encontrarlo o saber cuál es con un monitoreo, ¿no? Y ese monitoreo tiene que ser constante. ¿Por qué? Porque tal vez este año solo tuve un serotipo, pero el siguiente no sabemos. Entonces a lo largo de los años nosotros necesitamos estar haciendo un muestreo rutinario para anticiparnos y cuando nosotros veamos que tenemos algunos peces positivos a un serotipo nuevo, empezar a hacer estrategias y pensar en una vacunación contra el siguiente serotipo. Buscamos una prevención a corto plazo, obviamente que es lo que nos dura el ciclo de producción. Buscar la probabilidad de incrementar la supervivencia de los peces vacunados. Y obviamente reducir la presión específica del patógeno, ¿sale? Para el que estamos vacunando. A veces es difícil entender eso de que puede que yo vacune contra un Streptococcus 1B, pero empiezo a tener mortalidad con otro serotipo y hay que entender que mientras yo no vacune contra ese nuevo serotipo, no vamos a tener la protección. El tema de la preparación de los animales, todo el proceso de vacunación, no es complicado, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Antes de vacunar tenemos que obviamente identificar el lote que vamos a vacunar, dar un ayuno previo para evitar mortalidades en la vacunación, buscar minimizar el estrés de los peces, no manejarlos tanto antes de iniciar la vacunación, conocer qué es el serotipo contra el que vamos a vacunar, obviamente, condiciones ambientales, temas de oxígenos, si tengo bajos oxígenos en el sitio donde voy a vacunar, tengo que posponerlo porque obviamente todo el estrés que le genero por el manejo y aparte va a ir a un ambiente en donde los niveles de oxígeno son bajos, el resultado no va a ser el mejor. La toma de muestras es súper necesaria, eso tenemos que hacerlo siempre, incluso antes de empezar la vacunación, conocer si la población que voy a vacunar viene bien, ¿no? Hay otras enfermedades que afectan esa talla, Esbarziella, Francisella, algunos temas virales también. Entonces, si yo vacuno un pez que no viene sano o una población que no viene de manera aceptable desde el punto de vista de salud, pues obviamente no voy a tener el resultado. En el proceso de vacunación, de igual manera, tengo que estar pendiente de la población. Si voy a hacer una reducción de la malla para acumular la población, no debo de juntar toda la población y aventarme 8 horas
o 7 horas de vacunación. ¿Por qué? Porque los últimos peces ya van a estar muy dañados, ¿no? Entonces seguramente va a haber mortalidad. Tenemos que dividir la población a lo largo del día, ir extrayendo los peces, pasarlos a la mesa, bueno, anestesiarlos, pasarlos a la mesa. En la mesa de igual manera tengo que tener la población solo un tiempo, no excederme de 2 minutos fuera del agua, la dosis adecuada de la anestesia, buscar el anestésico que me proporcione una mejor sedación y un mejor retorno de la sedación, ¿no? Entonces, digo, en el mercado hay varios anestésicos y hay que buscar cuál es el que me da mejores resultados. Durante el proceso, de igual manera, ver al personal cómo está vacunando, punto de vacunación, presencia de la dosis, si la inyectadora permite calibrarla a diferentes dosis, revisar que en realidad la calibración está adecuada, porque hay inyectadores que con el uso pues, se van descalibrando, y si no tenemos si no nos fijamos en eso, pues obviamente no estamos aplicando la dosis adecuada. Y por último, el tema de la trazabilidad. Una vez que yo vacuné a la población, tengo que darle el seguimiento. Probablemente pueda tener algún brote más adelante de alguna enfermedad y tenemos que asegurarnos de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que si es el mismo serotipo, si es otro serotipo o es otra enfermedad. ¿Qué beneficios buscamos? Pues disminuir la mortalidad, obviamente, para incrementar la biomasa al final. La protección, la calidad del producto. En el caso de Streptococo 1A y 1B generan algunas lesiones en músculo. En el caso de 1A es muchísimo más severo la presencia de estas lesiones. Y obviamente un producto que ya haya llegado al final, se haya cosechado y me sale ese problema, pues vamos a tener mayor cantidad de pérdidas. Mejoras en el factor de conversión. Obviamente durante la vacunación también clasifico tallas, descarto peces deformes. Entonces también eso va sumando a mejorar la calidad de mi producto. Disminuir el uso de antibióticos. En México estamos trabajando bastante fuerte para hacer eso. Durante muchos años era como la única opción que veían viable los productores, pero hoy en día ya no lo es. Y desafortunadamente el tema de la vacunación o el tema de la bioseguridad en general no lo veían como algo importante porque aparentemente ellos tenían ganancias todavía. El año pasado, platicando con los productores, me decían que todavía tenían resultados de 60, 65% de sobrevivencia, que ellos lo veían aceptable, pero por ejemplo este año, hace poco hubo un evento, nos juntamos con varios productores que ya están interesados en empezar a aplicar todo lo que hemos estado viendo, porque están cerrando jaulas que lo más que le sacan es 30%, y de ahí para abajo, ¿sale? De hecho hay muchos productores que ya se han salido del negocio porque el problema sanitario se fue de las manos y obviamente no es rentable para nadie, ¿no? Y hasta para los criaderos. Buscamos la sustentabilidad y, bueno, obviamente la reducción de la carga en el ambiente del patógeno. Ahí tenemos un pequeño cuadro con datos de resultados de vacunación, lotes vacunados, no vacunados. En México, el tema de la vacunación, como les comentaba, se está iniciando. Ya hay unidades de producción que llevan más tiempo vacunando, que han visto buenos resultados y esos resultados obviamente los otros productores ya se ven atraídos, ¿no? Porque probablemente antes ellos decían un 60% es suficiente, no quiero meterme en ese tema de vacunación, que capacitación, que comprar eso, comprar el otro, pero ya hoy en día no es una opción decir no voy a vacunar, ya hoy en día es necesario vacunar y es necesario aplicar todas las medidas de desinfección. ¿Por qué? Porque incluso en criaderos están habiendo problemas tan graves que la producción mensual que tenían se ha ido por mitad por mortalidades dentro de los criaderos, ¿no? Entonces es súper importante eso. Y obviamente el tema de la inmunización es necesaria para poder tener un resultado favorable en la cosecha. Bueno, eso es todo.